Hola querida familia de bichos lúdicos, si no tienes paciencia y eres de los que no te gusta esperar, no puedes perderte el vídeo de hoy, porque os traemos una súper recopilación de juegos de turnos simultáneos. ¿Y en qué consisten los juegos de turnos simultáneos? Pues como bien dice su nombre, son juegos en los que todos juegan al mismo tiempo, no hay que ir esperando turno por turno. Suelen ser juegos más ágiles, juegos más rápidos, pero eso no significa que realmente en algunos turnos tengas que esperar. ¿Por qué? Porque aunque todos inician el turno al mismo tiempo y están haciendo sus acciones, siempre habrá gente que termine antes que otra. Hemos dejado fuera de esta recopilación los Roll and Ride porque casi todos suelen ser de turnos simultáneos y los parties. Y sin más, empezamos con la super recopilación. El primer juego que os traemos es Galaxy Tracker. Si bien es verdad que os hemos dicho que no íbamos a hablar de parties en este vídeo, Galaxy Tracker roza el límite de los juegos party. Es un party vitaminado con toques de Eurogames. ¿Y de qué se trata? Pues como su nombre dice, eres un conductor galáctico, un camionero galáctico que tiene que crear una nave y enfrentarse a los eventos que le esperan en el espacio. Es un juego en el que durante un tiempo determinado, son juegos a tiempo real. En una primera fase todos los jugadores tienen un tiempo determinado, no me acuerdo si era 1 o 2 minutos, para elegir losetas del centro de la mesa e ir construyendo su nave. Es un juego súper divertido porque tú te piensas que estás haciendo la mejor nave del mundo y cuando te enfrentas a la siguiente fase en el que vienen los eventos te das cuenta que has hecho un mojón de la vida. No es un juego para tomárselo en serio, es un juego que, como decimos, está en el límite de los parties, entonces para reírse. Tiene unos componentes, en particular los astronautas y las baterías de las naves son preciosísimos, te dan ganas de comértelo y poco más que decir de este juego. El autor es Vlad Chavil, que es súper conocido por sus juegos como Código Secreto. Ilústrame, Javi, en la sombra. Midnight. Ese es muy conocido. Vamos a dejarlo. Through the Ages. El siguiente juego, Draftosaurus. Draftosaurus es un juego muy de corte, muy familiar, que como su título dice, draft, ¿no? Sí. Osaurio. En Draftosaurus representas un director de un parque de dinosaurios que tiene que ir recolocando las distintas especies en dicho parque, que viene representado en tu tablero personal. ¿Por qué son turnos simultáneos? Porque normalmente con la mecánica de draft, que para los que no estéis muy familiarizados con el vocabulario lúdico, no es más que seleccionar. Tú tienes una serie de dinosaurios, eliges uno y pasas el resto a los siguientes dinosaurios, iba a decir, a los siguientes jugadores. Un juego de 2 a 5 jugadores que se puede jugar a partir de 8 años, yo diría que incluso menos, que a nosotros nos ha funcionado muy bien para iniciar a gente no iniciada en este mundillo. Seguimos con el siguiente juego, que sigue la línea de juegos familiares, que es Pócimas y Brebaje. Pócimas y Brebaje es el típico ejemplo de juegos de tienta la suerte, o también llamado Push Your Luck. ¿Por qué? Porque tú representas a un milagrero matasano que tiene que hacer sus pociones y para ello todos los jugadores disponen de una bolsa llena de pizquitas para hacer sus pócimas, que tendrán que ir metiendo la mano simultáneamente y sacándolas, porque tu tablero representa el caldero donde tienes que mezclar esas pócimas para hacer pues los mejores brebajes. ¿Por qué es tienta la suerte? Porque tú a la hora de sacar las pizquitas de la bolsa hay unas pizquitas que son blancas que como vayas sacando y no pares y superen un determinado valor,
toda la poción va a estallar y se va a ir al garete, lo que te va a impedir conseguir mejores avances o conseguir más recursos en las rondas siguientes. Este juego es independiente del idioma, por eso pillamos en versión alemana la versión para peques, que por cierto todavía no hemos estrenado porque nuestro peque no es muy jugón. El siguiente juego que os traemos es Earth. Earth es un juego de motorcito de cartas que nos flipa, los motores de cartas, preciosísimo. Con temática bichos y naturaleza, lo tenía todo para que nos gustara, para que esté en esta selección, en el que tú tienes que ir desarrollando un islote que no es más que una cuadrícula de cartas de 4×4. ¿Por qué es de acción simultánea? Porque el jugador activo elige una acción, pero todo el resto de jugadores va a poder hacer la misma acción menos potenciada que el jugador activo. Un juego con unos componentes super top, las cartas preciosas, los arbolitos de madera con unos colores muy chulos, no los típicos colores básicos que quien siga los vídeos sabéis que a mí me chirrían, y que recientemente han sacado una expansión, pero no podemos hablar de ella porque no la hemos adquirido. El siguiente juego, Cora, un juego de civilizaciones que, como ya hemos comentado en algún otro vídeo, creemos que no tuvo el reconocimiento que se merecía. En Cora tienes que desarrollar una civilización que, como todo juego de civilizaciones, no es más que desarrollar la parte de cultura militar y científica de una sociedad. ¿Y por qué es de acción simultánea? Porque cada jugador tiene una serie de losetas, tira sus dados, elige en qué losetas pone esos dados y todos hacen sus acciones al mismo tiempo. Siempre es de acción simultánea, excepto en algunos eventos determinados como los militares. Combina el Subtrack, que a nosotros nos encanta, tiene también un pequeño motorcito de cartas y en conjunto es un juego muy satisfactorio, por lo menos que a nosotros nos ha encantado. Y siguiendo con juegos de civilización, os traemos Adara. Adara es un juego semi simultáneo porque solo es simultáneo en su primera fase. Pero tenía que estar aquí porque es un juego que nos encanta, porque es un juego muy ágil. ¿Y en qué consiste? Adara es una mezcla perfecta de Splendor y Seven Wonders. Si os gustan esos dos juegos, tenéis que tenerlos sí o sí. Además, por ahí está muy saldado, no sé en qué tienda se encuentra por 16 € o así, y es un juegazo. Es, como hemos dicho, semi simultáneo porque la simultaneidad se da especialmente en la primera fase, en el que hay un rondel, el jugador activo elige la parte del rondel y el resto, según ha caído en su símbolo del jugador, irá cogiendo las cartas. Es un juego de corte familiar, de motorcito, también de cartas, porque al más puro estilo de Splendor, las cartas que tú vas adquiriendo te sirven para rebajar el coste de las siguientes cartas del mismo color. Así que son juegos muy satisfactorios y muy recomendados, que a nosotros nos flipa. Dentro de los turnos simultáneos, para traeros un poquito de todo, os enseñamos dos juegos tipo Legacy, My City, que fue el primero que salió, y My Island. Para quien no sepáis qué es un Legacy, porque no sabemos quiénes son nuestros seguidores en los vídeos, un juego Legacy es aquel que va cambiando tanto en normas como en componentes a lo largo de las distintas partidas. Suele empezar de una forma muy sencillita en las primeras partidas y se va complicando a lo largo de la siguiente. En el caso de estos dos juegos
Ambos son 8 capítulos, cada uno con 3 partidas, lo que hace la campaña de un total de 24 partidas. No vamos a hacer spoiler, son juegos en los que se van añadiendo, como hemos dicho, pues se va modificando el tablero con pegatinas, con fichas o componentes nuevos. En el caso de My City son fichas de poliominos. En el caso de My Island son fichas tipo hexagonales. En uno tienes que construir una ciudad, en el otro tienes que construir una isla. ¿Y por qué son simultáneos? Porque en ambos casos se van a ir sacando cartas que te muestran qué ficha tienes que ir colocando. Todos los jugadores tienen el mismo número y tipo de fichas y van a ir colocando en sus tableros las fichas simultáneamente. A nosotros nos han encantado los dos. Es verdad que en My City lo jugamos las partidas muy seguidas y se nos hizo un poquito bola al final porque queríamos terminarlo, pero juegos que además por el precio que tienen, que podéis encontrarlo seguramente en oferta, súper recomendables. No podíamos dejar fuera en esta recopilación Arquitecto de Stone Spine, un juego que ha estado en nuestro top de este año 2025, del universo de Role Player, un juego de corte familiar en el que tendrás que construir una mazmorra a lo largo de 4 años, que son en realidad 4 turnos. Una mazmorra que viene representada por una cuadrícula de 4×4 cartas en el que tendrás que ir puntuando por cartas de objetivo, por conexiones con la entrada y la salida, por el tipo de monstruos, por el tipo de trampa. Nos ha sorprendido mucho, por eso ha estado en el top de este año y no podía faltar en esta recopilación. El siguiente juego, Fife. Es un juego que nos encanta, también lo hemos sacado no sé si en algún top, pero en la recopilación de juegos de iniciación. Nos han funcionado siempre muy bien para iniciar a la gente. Es un juego tipo bingo en el que todos los jugadores de manera simultánea van a meter la mano en una bolsa que está llena de fichas de distintos colores, números y formas, y con esas fichas tú tienes que completar un tablero individual de 5×5 en el que tú mismo vas colocando en las distintas filas, columnas y diagonales los objetivos a cumplir. Es un juego que, aunque es un friecerebros, porque intentar cuadrar todas las filas, las columnas, las diagonales, en cuanto a colores, números, formas, es brutal. A mí no sé por qué, pero es un juego que me relaja muchísimo. Es decir, aparte de este juego, son una puntualización. Las fichitas son, no sé si lo he dicho, son de madera. Los tableros de jugador a doble troquel, pero se pueden haber currado un poquito más el arte y las ilustraciones, porque vienen unos señores feísimos. Pero bueno, muy recomendable. Fife. El siguiente juego, The Guild of Merchant Explorer. Hemos dicho que en esta recopilación no íbamos a sacar Roll and Ride, pero tenemos que decir que este juego es la implementación de juego de tablero perfecta del Roll and Ride Isla Tucana. Un juego con el que nosotros nos iniciamos y que nos sigue gustando como el primer día. ¿Y en qué consiste? Al igual que en el Roll and Ride, pero esta vez con cubitos y con un tablero, tendrás que ir construyendo tus propias rutas que conecten con distintos monumentos de la isla, de la ruta. Para ello, de manera simultánea, se saca una carta para todos los jugadores que muestra en qué tipo de terreno puedes ir poniendo tus cubitos para hacer las distintas rutas. Es un juego que trae varios mapas diferentes, por lo tanto le añade un plus de rejugabilidad y con una duración muy comedida, como la mayoría de juegos de esta recopilación. Siguiente juego, From Age. From Age es un juego que lo hemos jugado muy recientemente. De hecho, no lo hemos metido en el top porque ya habíamos grabado el vídeo y lo probamos después. Es un colocación de trabajadores en el que tienes
3 trabajadores que representan los maestros queseros en distintos tipos de queso. El juego consiste en un tablero circular que va a ir girando a lo largo de las rondas y en el que tú tienes que ir colocando tus queseros para ir haciendo los quesos y cumpliendo los objetivos. ¿Y por qué es simultáneo este juego? Porque todos colocan sus trabajadores al mismo tiempo y no los vamos a recuperar hasta que ese trabajador dé una serie de vueltas y se coloque en cierta posición en el tablero. Mecánica que nos recuerda a la mecánica utilizada también en el rondel de Tzolk'in, en el que tú podías, en cuanto más madurasen esos trabajadores en el rondel, más potentes serían las opciones. Es verdad que en Tzolk'in los podías recuperar cuando tú quisieras, pero en este juego hasta que no estén en determinada posición no vas a poder recuperarlo. Venden una expansión, ¿vale?, para deluxificar este juego. No vamos a adelantar cositas, pero queremos preparar otro vídeo para enseñaros cómo hemos deluxificado este y otros juegos sin usar impresoras 3D y sin tener que comprar las expansiones de deluxificación. No lo podéis perder porque vienen sorpresitas. El siguiente juego espectacular, otro juego que ha estado en nuestro top de este año, que nos flipa. ¿Por qué? Porque tiene animalitos, tiene dados, tiene losetas, tiene turnos simultáneos, que lo tiene todo. ¿Y en qué consiste? Tú tienes que desarrollar un parque para albergar animales en peligro de extinción, podemos decir. No está en peligro de extinción. Bueno, animales salvajes, en el que los dados representan los recursos. En cada turno tendrás una bandejita con losetas y dados de los cuales tendrás que ir seleccionando, aparte de los que tú tengas en tu propio tablero, y una vez seleccionado vais a hacer un drag, esto es, vais a pasar la bandejita al siguiente jugador y el siguiente jugador te la pasará a ti para seguir seleccionando recursos. Simultáneamente colocaréis vuestras losetas y vuestros dados en el tablero y así, bueno, hasta que finalice la partida. Este juego ya está publicado en España. Nosotros, cuando lo conocimos, gracias a Miguel de Jugar o No Jugar, un saludo como siempre, lo cogimos en versión original porque es totalmente independiente del idioma, pero ya podéis adquirirlo lo ha traído Trangis, ¿no? Trangis es la editorial. Siguiente juego, Let's Go to Japan. Este juego ha salido ya en varios vídeos, nos encanta. Representas un viajero que va a planificar su viaje de ensueño a Japón a lo largo de una semana, pero ojo, una semana de 6 días, no sé, le llaman una semana, pero el séptimo descansó. ¿Y de qué se trata? De ir colocando cartas, que por cierto tenemos que decir que hay un total de 160 cartas totalmente diferentes, son únicas, que representan actividades reales que tú puedes hacer en Japón o lugares que tú puedes visitar en Japón. Vas a tener 2 tipos de cartas, de Kioto o de Tokio, y tienes que ir colocándolo en los distintos días de la semana, y en función de que coincidan los símbolos, que son las actividades que puedes hacer, con las que previamente se han marcado en ese tablero, pues obtendrás más o menos beneficios. Es un juego muy rápido porque, como todos estas selecciones son de turnos simultáneos, todos eligen una carta o 2 o la que corresponde según la fase al mismo tiempo y hacen un draft de cartas, van pasando la carta al jugador que esté a un lado o al otro y generando su itinerario. Un juego muy ágil, muy rápido, que nos ha encantado y por supuesto estamos esperando. ¿Es expansión o juego? Es el siguiente juego de la colección cuyo escenario va a ser Francia. Let's go to Japan. Y entramos ya en el top 3 de lleno, porque aunque no lo hemos dicho, lo hemos ordenado a modo de top. Y en el top 3, Planeta Desconocido.
Os hemos hablado hasta la saciedad, creo que sale prácticamente en todos los vídeos este juego. Es un juego con unos componentes súper top, lo que lo ha hecho poco accesible en el mercado, porque es verdad que solo ha salido en su versión deluxe a un precio de salida de 80 euros. A lo mejor lo podéis encontrar de segunda mano más económico, no sé yo, sé muchas ofertas de este juego, en el que tendrás que ir creando, como en la Tierra se están agotando los recursos, tienes que crearte un planeta lleno de recursos, hacer una terraformación. Es un juego de poliominos y de draft. ¿Y cómo se hace ese draft? A través de un dispositivo giratorio que representa la estación espacial Susan, en el que vienen colocados los poliominos y en el que el jugador activo, todos juegan a la vez, elige la posición de donde quiere coger la ficha, se gira la estación y donde le caiga al resto de jugadores cogerán su ficha y irán colocando todos al mismo tiempo. Un juego, como hemos dicho, unos componentes muy top, aparte de el dispensador de losetas. Trae varios tableros individuales con planetas que te permite jugar de manera asimétrica o simétrica, porque vienen impresos a dos caras. Trae los rovers, los meteoritos, que son una preciosidad. Traen insertos de Game Train, que si no lo sabéis es una empresa dedicada específicamente a hacer insertos a medida para los juegos, y en nuestro caso lo tenemos deluxificado porque nuestro amigo Antonio nos regaló los tapetes de neopreno impresos a dos caras con distintos planetas, muy rejugable porque trae, como hemos dicho, muchos planetas distintos y poco más que decir, súper recomendable si no fuera por su precio. Como a nosotros este es nuestro, no es que esté en el top de esta mecánica, sino que está en el top de los juegos en general. No podía faltar la expansión Super Luna, totalmente prescindible, también os decimos, añade un tablero más que es la luna y unos satélites muy cookies para que juegues simultáneamente junto con tu planeta. En el top 2, Terraforming Mars Expedition Ares, no podía faltar, nos flipa este juego. Es un desarrollo de cartas en el que tienes que ir terraformando Marte. Es el hermano pequeño, a mí no me gusta decir hermano pequeño del original Terraforming Mars, porque nosotros desde que conocimos este juego el otro no lo hemos vuelto a jugar. Se supone que es un juego con una duración más comedida. Es verdad que si lo juegas a dos puedes reducir bastante el tiempo. Nosotros la última partida que echamos a 3 jugadores se nos fue a 3 horas y pico, porque es un juego tan satisfactorio que al final cuando lo estás jugando no quieres que termine, porque vas haciendo tu desarrollo de cartas y al final te da pena que el juego termine. Es de turno simultáneo porque cada jugador dispone de 5 cartas con acciones diferentes y simultáneamente todos van a elegir una acción que, hay que decir, no se puede repetir en los turnos siguientes, y esa acción la van a hacer todos los jugadores, aunque el que la ha sacado la va a hacer de una manera más potenciada. No gusta tanto, evidentemente ha mejorado el arte de Terraforming Mars, que se le criticaba por su horroroso arte. En este las cartas, bueno, no es que sean tan bien, pero los simbolitos son mucho más claros, lo cual se agradece. Tenemos todas las expansiones que, aunque son totalmente prescindibles, bueno, a nosotros nos apetecía tenerla. Añade más jugadores, añade nuevos hitos, esa la estamos ya jugando, añade cartas de acción mejoradas, e incluso hay una de ellas que lo convierte en un juego cooperativo, porque si no lo hemos dicho, es un juego competitivo. Terraforming Mars, que estamos enamorados de este juego. Y por último, en el top 1 de juegos simultáneos, un juego que también está en el top de nuestros juegos de la vida, It's a Wonderful World.
Es un juego de motor de cartas del que no vamos a hablar de la temática porque ni está, ni se le siente, ni se le espera. Es un juego feo a nivel de ilustraciones, no me miras así porque es un juego feo. Este señor es feo, horroroso, los señores, la señora, no hay por dónde cogerlo y ya os decimos que la temática tampoco, es que no sé ni qué va, de unos imperios de tal. Tenía que haber hecho con animalitos y hubiera triunfado, o sea, pero es un juego tan satisfactorio, nos flipa tanto. Tú tienes un juego de cartas y de cubitos, entonces un motor de cartas con cartas y cubitos que lo tiene todo, ya te olvidas de lo feo que es. Son cartas que tienen impresas los cubitos y tú para construirlas y ponerlas en tu zona, digamos, de fabricación para que luego te genere recursos, tienes que ir colocando los cubitos de los colores que te van pidiendo las cartas a lo largo de una serie de rondas fijas que, si no me equivoco, son 4. Es un juego muy satisfactorio porque luego cuanto más cartas, como en todo buen motor de cartas, más cartas vayas construyendo, más recursos vas a ir generando para las siguientes cartas. Las cartas o bien las construyes o bien las quemas y las utilizas como si fuera un recurso del color que venga en esa carta. Nos gustó tanto que claro, lo hemos querido tener todo y hemos ido pillando todas las expansiones. Las expansiones, os vamos a hablar un poquito de ellas, cuál recomendaríamos y cuál no. Auge y Corrupción es una expansión que no la recomendamos mucho porque es verdad que cuando mete nuevas cartas más potentes, cuando lo hemos mezclado con el juego base, cuando lo hemos añadido, nos ha desequilibrado mucho las partidas. Luego, It's a Wonderful, La Paz, ¿cómo se llama este de La Paz? Guerra o Paz, es una campaña. Bueno, si te gusta el juego está bien, te va obligando a jugar varias partidas. Tampoco es que... pero bueno, ya está, la historia, igual que el juego base, ni está, ni se le espera, ni la vives. Luego, esta es la última que tenemos, de Ocio y Decadencia. Esta sí merece la pena porque va cambiando las mecánicas a lo largo del juego, incorpora nuevos componentes y es muy recomendable. Y es un juego que, aunque funciona muy bien a 2, sacaron una versión específica para 2 jugadores que es It's a Wonderful Kingdom Legends. Nosotros lo pillamos por Kickstarter, es la primera y última vez que hemos cogido un Kickstarter, no volvemos a hacerlo porque es un juego que entre gastos de envío y no sé cuánto nos costó 60 € y lo llegaron a saldar en alguna ocasión hasta por 15 € este juego. Es exclusivo a 2 jugadores, aún así a mí personalmente me sigue gustando más el juego original aún jugado a 2 jugadores, porque el draft que tiene It's a Wonderful Kingdom a mí me estresa. Tienes que empezar poniendo las cartas unas boca arriba, otras boca abajo y a mí esa mecánica me estresa. Perdonadme porque termino el vídeo y no os digo porque es un juego de turnos simultáneos, porque tiene un draft de cartas. Todos partís con un número de cartas, elegís una y pasáis el resto de cartas a los jugadores que tenéis a vuestro lado y recibís la del jugador al lado, como ya os hemos explicado para otros juegos. Y poco más que decir. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado la recopilación que os hemos hecho. Seguramente nos hayamos quedado juegos sin sacar. Si es así, por favor dejadlo en comentarios, darle al like, la campanita y nos vemos en el próximo vídeo que creemos que os va a gustar. Un besito.